Primera Página, 7 de la mañana con 16 minutos. Recuerden que ustedes también son parte de nuestro espacio con preguntas y comentarios. Bienvenidos a su participación siempre en Telegram, nuestro usuario @Primera Página GB. Por allí sus mensajes y sus preguntas a nuestros invitados son leídos también. Y por supuesto las cuentas @Globovisión, @Primera Página. Ahora que conversamos con Jesús Chugo Torrealba, seguimos hablando del escenario electoral. No del que pasó, Carlos? sino además del que viene. Gracias por estar acá. El que viene, que es bastante más complejo. Claro, se va a disputar, bueno, 335 alcaldías. Y por supuesto, antes de hablar de eso, hablemos del 25 de mayo. Jesús Chugo Torrealba participó en esa elección, fue uno de esos actores ajenos a la política, bueno, ajenos en esta coyuntura, no ajenos porque... A la política partidista. A la política partidista en este momento, fue en su momento 2015 parte de esa victoria de la oposición, de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Pero este resultado del 25 de mayo, hoy, ¿cómo lo evalúan? Un resultado que muestra un país, bueno, en términos numéricos, 85 a 15 quedó. Bueno, yo creo que hay que hacer una cuenta completa. Yo creo que en primer lugar es evidente que la cifra de participación está abultada. Se inventó un nuevo concepto. La participación no se estimó en relación al REP total, sino en relación a un concepto novedosísimo llamado electores activos, que vendría siendo una suerte de subconjunto dentro del registro electoral. Entonces, repito, la participación está sobreestimada, la abstención fue subestimada, para ocultar el que efectivamente esta elección fue un proceso muy poco representativo del país real. En segundo lugar, lo que algunos han llamado de manera peyorativa las adjudicaciones, en efecto han terminado siendo exactamente eso, porque los resultados del 25 de mayo adolecen exactamente del mismo problema, de la misma falla que los resultados del 28 de julio, no están desagregados. O sea, tú le preguntas a cualquier diputado del gobierno o de cualquier organización política cuántos votos sacó. ¿Cuántos votos sacó? Con cuántos eligió tal o cual diputado? Y resulta que eso es un profundo misterio. Yo recuerdo una entrevista que creo que tú le hiciste al diputado Timoteo Zambrano, donde le preguntabas cuántos votos sacó y ya estaba finalizando el periodo. Y él decía, no sé, en realidad no sé. Bueno, parece que vamos por una situación análoga. Entonces, repito, el proceso en su conjunto fue muy poco útil para destrancar el juego, muy poco útil para el país. Y yo, que sobre esto no puedo opinar desde afuera como analista, yo participé del proceso, quienes estuvimos allí porque creímos que eso es exactamente lo que había que hacer. Tenemos que decirle hoy al país, eso es lo que había que hacer, pero no lo hicimos como había que hacerlo, no lo hicimos con la calidad que había que hacerlo, no desarrollamos un discurso que lograra encontrarse con el dolor y con la esperanza del venezolano. Eso hay que decirlo, porque la única manera de convertir los errores en conocimiento, la única manera de trascender los errores y convertirlos en crecimiento es asumirlos. Entonces, claro, yo no voy a echarle la culpa ni a la abstención, ni al ventajismo, ni a aquello, ni a lo otro. Se sabía, eso se sabía. Se sabía era lo que palpaban en la calle. Después del 28 de julio, eso fue un impacto durísimo a la credibilidad del voto. Con todo el respeto, los dirigentes de oposición que llamaron a la abstención estaban haciendo en realidad lo que suele hacer el surfista, ¿no? El surfista no tiene la fuerza para crear la ola, lo que hace es cabalgarla con la tabla. Lo mismo pasó con la abstención no es el producto del llamado de ningún dirigente, por importante que sea, fue una reacción frente al despojo del 28 de julio y frente a la incapacidad del liderazgo legitimado de entonces en darle respuesta a la situación. Que lo decía precisamente Chugo Torrealba en una entrevista en otro medio, que si alguien tuviese esa capacidad de desmovilizar a más de 10 millones de personas, la hubiese ejecutado de alguna manera. No, por supuesto, por supuesto. Si alguien tiene esa capacidad. Si alguien de verdad tiene el poder de decirle a 10 millones de personas, no salgan hoy de sus casas, ¿por qué? Porque lo digo yo, no tiene explicación que hayamos cumplido 10 meses con algunos dirigentes haciendo política por YouTube. Eso no tiene sentido. Pero, repito, mucho respeto, está ese tema de la abstención, está ese tema de que la oposición que participó no supo generar un impacto significativo. Todo eso hay que revisarlo y hay que revisarlo sobre la marcha porque vienen nuevos retos, ¿no?
que son muy importantes para difundir esta conversación nuestra. Yo publiqué un tuit que decía: 1/3 del país tiene alcaldes que no son maduristas. 1/3 del país, 113 alcaldías de un total de 335. Es que alguien piensa derrotar, entre comillas, nuevamente al gobierno entregándole esas 113 alcaldías. Ojo, no estoy hablando de los alcaldes. Aquí lo menos importante es el carguito de fulano o de sutano. No, estoy hablando de 113 ciudades. Estoy hablando de los habitantes de esas ciudades, estoy hablando de las maestras de las escuelas municipales, estoy hablando de las enfermeras y los médicos de aquellas alcaldías dirigidas por opositores que tienen servicios de salud. Estoy hablando incluso de los policías municipales, estoy hablando de gente. Si el tema de la gente no está en el centro de las preocupaciones de alguien cuando hace diseño político, entonces ciertamente estamos hablando de unos políticos que se imaginan esta actividad como una especie de juego de video, ¿no? Ellos tienen una consola y Maduro tiene otra y entonces están jugando en el mundo virtual. Pero no es así. Cuando hablamos de 113 ciudades, estamos hablando de comunidades vivas y de la suerte de esas comunidades de lo que se trata. Anda a preguntarle pues a un habitante de Chacao si prefiere tener a Gustavo Duque como alcalde o a Pedro Carreño. Anda a preguntarle. Bueno, pero esa fue la misma narrativa que se usó para el 25 de mayo en algunos casos. Por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, precisamente, hubo una alianza perfecta, hubo una gobernación con una gestión palpable, con las encuestas que también decían, y no funcionó. La gente no compró esa narrativa de defender los espacios. Hay dos diferencias, repito, yo no estoy hablando de defender espacios en abstracto, estoy hablando de defender la gente. Y el nivel municipal del Poder Ejecutivo es el más cercano al individuo y además es el nivel que está en la mira del proyecto autoritario. Cuando tú revisas todos los discursos referidos al proyecto de reforma constitucional, te encuentras con la pretensión del gobierno, del señor Maduro, de sus partidarios, de, ¿cómo es que él decía? Voltear como una media las alcaldías y en su lugar levantar una cosa llamada por el poder comunal, a despecho de lo que es la arquitectura republicana establecida en nuestra Constitución y a despecho de nuestra tradición histórica. Venezuela nació en el cabildo, no nació en la comuna, porque no existía, ese concepto no existía, nació en el cabildo, nació en la alcaldía, nació en el municipio. Entonces, a despecho de todo eso, está siendo agredida esa visión. Ahora, lo sorprendente es que haya gente que en este momento no se plantee o no se replantee la política desde la gente, desde, bueno, ¿qué va a pasar con esa maestra municipal, con esa enfermera municipal, con ese policía municipal incluso? ¿Qué va a pasar con ese ciudadano que tiene una vivencia distinta de lo que es su relación con el poder municipal y que lo va a condenar a sencillamente formar parte pues de la deriva autoritaria? Ese es el debate que yo creo que debe producirse. Ahora, ¿desde dónde ese debate? ¿Desde el tema de los perseguidores y los perseguidos, de las víctimas y los culpables? Yo creo que no. Yo creo que en el campo, en el mayoritario campo de la Venezuela que quiere cambio, hay que discutir de otra manera. Claro. Yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades. Yo pienso que seguir agrediéndose, descalificándose, insultándose mutuamente, sencillamente estamos diciendo, bueno, al oficialismo, al madurismo, lo podemos derrotar electoralmente, ha ocurrido, lo podemos derrotar políticamente, ha ocurrido, pero desgraciadamente es evidente que el madurismo ha tenido victorias culturales. O sea, cuando ponen a la gente de la oposición, a dirigentes de la oposición y a militantes de oposición a insultarse, ¿no? Como insultaba el oficialismo a la oposición, o sea, lo que pasa es que no les dicen escuálidos, sino que le dicen vendido, u otras cosas, u otros adjetivos. Cuando eso ocurre, es evidente que estamos en presencia de un triunfo cultural del pensamiento totalitario. Nos toca hacer una pausa y de hecho, si revisamos esa campaña, buena parte de ella se fue entre una oposición y otra atacándose. El gobierno
el gobierno y el Gran Polo Patriótico hizo una campaña contra quienes llamaban a la abstención. Nunca fue una campaña contra la oposición que corría, fue una campaña contra los que llamaron a la abstención. Hacemos una pausa y hablamos de eso al regreso con nuestro invitado Jesús Chugo Torralba, a 7:27 de la mañana. Recuerden que ustedes también participan, @primera página GB.